Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Se siente bien? Digo, aparte del calorcito, ¿sí se siente bien? ¿Por qué no le regala una sonrisa ahí desde su lugar a su hermano? Hoy estamos un poco reducidos, algunos están fuera, vamos a orar, salieron de viaje, falleció la mamá de nuestros hermanos Felipe y Tirso, pues andan allá en Mazatlán, y también los pastores José y Laura con Arturo y Dulce también partieron ayer en la tarde, bueno ya tarde noche, para acompañarlos. Y vamos a orar por la familia, ¿no? Que el Señor los fortalezca. ¿Tienen alguna petición ustedes que quiera que elevemos a nuestro Señor hoy? Porque sabe que tenemos toda la confianza para con Él. Sabemos que podemos confiar en su fidelidad, en su amor, que Él sabe nuestras necesidades y no le somos indiferentes. Él de veras está interesado en bendecirnos. Pero nosotros también debemos de hacer nuestra parte, ¿verdad? Sobre todo, acercarnos a Él con confianza. ¿Sí? Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Amén. Pues vamos a orar. Póngase de pie otra vez un momentito nada más, por favor. Vamos a orar y vamos a interceder también por nuestros hermanos que estén pasando por alguna dificultad. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, y ponemos en tus manos, bendito Señor, la familia de nuestro hermano Tirso y Felipe, Señor, toda su familia, Padre, que están pasando en este momento por una situación de tristeza, de duelo, Señor, ya que la mamá de nuestros hermanos ha partido a tu presencia, Señor. Como hijos tuyos, Señor, sabemos ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe, Señor? Y podemos ser fortalecidos por ti, Señor, de una manera sobrenatural aún, Señor. Pero la tristeza, no, Señor, no desaparece así, nada más, Señor. Es un dolor, Señor, que está ahí porque amamos, Señor. Y cuando alguien falta, Señor, viene dolor, Padre, a nuestro corazón. Señor, consuélales, fortaléceles, sé con ellos, Señor, provee de todo lo que necesiten, bendito Dios. Y Padre Celestial, tráelos con bien también, Señor, en su regreso, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por cada familia de esta congregación, Señor, algunos andan de viaje también, sé con ellos, Señor, tráelos con bien. Por los que estamos aquí, Señor, bendícenos. Sé con nosotros, tú conoces cada una, Señor, de nuestras necesidades, desde la mayor, Señor, a la más pequeña, Padre Celestial. Y ninguna de ellas, Señor, la pasas por alto, Padre Santo. Sigue con nosotros, Señor, bendiciéndonos, Señor, fortaleciéndonos, acercándonos a ti cada día, bendito Dios, ayudándonos a conocerte cada día más y más, Señor, a estar, Señor, apegados a ti, bendito Dios. Te pedimos por nuestros hermanos que necesitan trabajo, por nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad, Señor, que seas con ellos, que les proveas, que les sanes, que les ayudes, bendito Dios, porque sabemos que en ti, Señor, todo lo podemos, pues tú nos fortaleces. Bendice la palabra de hoy, Señor. Toca nuestros corazones y sobre todo abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a discernirla y a ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? ¿Cuántos han pasado por la experiencia de esperar en Dios? Muchas veces decimos, ¿verdad?, en
y lo usamos como expresiones también, ¿no? Si Dios quiere, espero en Dios, primeramente Dios, ¿verdad? Y usamos versículos también, ¿no? Los aprendemos de memoria y muchas veces viene la ocasión y los compartimos, ¿verdad? Pero esperar en Dios, ¿sí? Es mucho más que eso, ¿verdad? Ya cuando se trata de ponerlo en práctica, déjame decirte que es difícil. No es sencillo aprender a esperar en Dios. Y en ocasiones a algunos les parece hasta imposible. Sin embargo, hermanos, es algo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, a ver, levante su mano, quien es hijo de Dios, necesitamos aprender y aprender bien, ¿sí? Hoy vamos a hablar de este tema precisamente, aprender a esperar en Dios. Déjeme abrir aquí mi archivo. Aprender a esperar en Dios, ¿sí? Como les decía, es algo que todo discípulo del Señor necesitamos aprender, valga la redundancia. Pero es una de las habilidades, ¿sí?, más difíciles de alcanzar. Y quiero resaltar aquí este punto, habilidades. ¿Por qué digo que es una habilidad? ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de una aptitud, la cual es la capacidad innata, ¿sí?, en las personas que se manifiestan aún desde la niñez, ¿sí?, para desarrollar pues adecuadamente una actividad o tarea determinada, ¿sí? Es decir, es un don que viene ya ahí impreso en nosotros, ¿verdad? Es un regalo de Dios y está ahí desde nuestro nacimiento, ¿sí? Pero en cambio la habilidad es el desarrollo de esta aptitud, ¿sí?, adquirida por el aprendizaje, ¿sí? Se adquiere a través del aprendizaje, se va desarrollando esa actitud, ese don, ¿sí? Tú no naciste con el don de esperar en Dios, ¿sí? Tienes que aprender a través de la experiencia, de tu experiencia de caminar de la mano de Dios cada día, de tu experiencia personal con Dios. Tu relación personal con Dios es tu relación más importante en tu vida. Y una relación sana con Dios te ayuda pues a mantener sanas todas tus relaciones, ¿sí?, con los demás. Pues aprendes humildad, a amar de la manera correcta, ¿sí?, a comprometerte, a ser sabio, a ser sensible a las necesidades de los demás. En fin, te va dotando de una serie de capacidades y de habilidades que te permite estar bien y tener relaciones sanas con los demás, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en tu familia, en el trabajo, en casa. Pero si no estás bien con el Señor, si no está bien tu relación con Dios, vas a tener también problemas a tu alrededor, ¿sí?
Ahora bien, una cualidad es un rasgo, ¿sí? Un componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que contribuye junto con otros, ¿sí?, a que alguien o algo sea lo que es y como es. La habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con cierta facilidad. Eso va a ser parte también de lo que te define a ti, de lo que eres y cómo eres. Tengo 3 preguntas, fíjate bien. Si se trata de que aprendamos a esperar en Dios, yo les pregunté hace un momento, ¿sí?, que cuántos han tenido la experiencia de esperar en Dios por algo, ¿sí? Y no se trata de algo que dices, espero hoy en Dios, ¿no?, y todo se resuelve hoy. No. Esperar en Dios es algo que lleva tiempo y que demanda de uno paciencia, esperanza, confianza, ¿sí?, prioridades. Y tengo 3 preguntas que quiero hacer, cuyas respuestas, ¿sí?, nos pueden ayudar, ¿sí?, a emprender ese camino correcto, ese camino adecuado para saber esperar en Dios, ¿sí? La pregunta número uno es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Sí? Ahorita vamos a entrar en detalles, solamente téngalas en mente ahorita. 2, ¿eres paciente? ¿Y tienes confianza en Dios? Cada uno de nosotros sabe las respuestas. Cada uno de nosotros sabe cuál es tu prioridad en tu vida hoy. Hoy, ¿sí? Lo importante es hoy. No cuál fue tu prioridad ayer. O si ayer tuviste paciencia, o si ayer supiste esperar en Dios. Es hoy, en este momento. ¿Cómo está tu vida? ¿Por cuál situación estás pasando? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sabe en qué fallamos frecuentemente los cristianos? Y bien podemos tener ya años caminando en el cristianismo, ¿sí?, congregándonos, escuchando prédicas, enseñanzas, leyendo, y aún así seguir batallando con esto. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, nuestra tendencia es querer hacer primero lo que se refiere a nuestras propias necesidades. Eso es algo natural en el hombre, está en nosotros. O sea, yo voy a ver primeramente por satisfacer mis propias necesidades y después lo que Dios nos pide o lo concerniente a Dios. Tú podrías decir, el Señor es lo primero en mi vida, ¿sí? Déjame darte un ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, verso 57. ¿Ya lo tienes? Lucas 9, 57. De ahí vamos a
¿Cuál es el contexto aquí? El Señor ya estaba cercano a su prueba final, principal. Emprendía ya su camino hacia Jerusalén, ¿sí? Pero sus discípulos tenían la encomienda de predicar, ¿verdad?, el evangelio en cada aldea, ¿sí? Y de camino estaba Samaria. Y envió a algunos por delante para preparar, ¿sí?, que el Señor llegaría ahí a Samaria. Sin embargo, no fueron bien recibidos, no fueron recibidos de hecho, ¿no? Viendo esto, les estoy dando un poco de contexto antes, ahí en el 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí? ¿Bíblicamente estaban mal? No, o sea, Jacobo y Juan estaban haciendo alusión a unas escrituras que daban validez, algo así, ¿sí?, por los impíos, por los que rechazaban al Señor, ¿sí? Sin embargo, fíjate bien lo que les dice aquí el Señor, ¿sí? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿sí? Es fácil perder el enfoque, ¿no? Y a veces decimos: sí, es bíblico, las escrituras lo dicen, lo señalan, pero ¿sabe cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra razón de estar aquí? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo hoy estamos aquí? ¿Escuchar la palabra de Dios? ¿Si es válido? ¿Aprender de Dios? Sí, es válido. Pero el trasfondo, lo más importante de eso, ¿qué es? Que tú y yo ganemos almas para el Señor, que prediquemos el evangelio. Todo lo que tú aquí puedes aprender no es para que lo guardes, no es para que te quedes con ello, no es para que te sientas bien, no es para que sepas cómo responder ante una situación, simplemente no. Es para que tú estés enteramente capacitado para toda obra buena y para predicar la palabra de Dios, que esa es toda obra buena. Todo se resume en eso. Y el Señor los reprendió duramente, ¿no? O sea, no saben de qué espíritu son. Yo no vine aquí a destruir, vine a salvar. Y aún en medio de toda prueba que puedas estar pasando y toda cosa mala que pudiera estarte pasando, porque todo ayuda para bien a los que aman al Señor, ¿verdad? A los que conforme, ¿sí?, a su propósito son llamados. Entonces, aun cuando nos pasan cosas malas, hay un propósito de parte de Dios en todo ello. Y si estás pasando por alguna prueba y tal vez estés desesperado porque no hemos aprendido a esperar en Dios, ¿sí?, aún en medio de todo eso tienes que entender que Dios quiere que tú sepas hacer toda obra buena y que tú estás aquí para predicar su evangelio con tu vida primeramente. Porque muchos podemos hablar y hablar y hablar, pero no tenemos una vida que nos respalde, y eso de nada sirve. Se lo lleva el viento así a la primera. Pero si tu vida te respalda, eso cambia
Eso impacta a las personas, ¿sí? Y desbarata argumentos. Entonces, después de eso, como también ya tenía la instrucción de si no te reciben en alguna aldea, pues sacúdate el polvo de tus pies y sigue a la siguiente, ¿verdad? Continúa. Y dice ahí en la parte final del 56, y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Yendo a ellos, ya aquí en el 57, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí está el impetuoso, ¿verdad? Ahí está el que se anota y muchas veces no sabe ni qué esperar. ¿Sí? Ahora una pregunta: ¿son discípulos? Estos que dicen aquí, yendo a ellos, ¿son discípulos del Señor? ¿Sí o no? ¿Quiénes le acompañaban? Sus discípulos, ¿verdad? O sea, andaban con él, le conocían ya personalmente, ¿sí? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? ¿Estás preparado para padecer? ¿Estás preparado para quedarte sin nada y aún así seguir amando al Señor? ¿Estás preparado para confiar en Él? Aun cuando no sepas si el día de mañana tendrás para comer, por ejemplo. En el 59, y dijo otro, sígueme. Y dijo a otro, perdón, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este recibió el llamado directamente, ¿sí? Le dijo el Señor: sígueme. El primero se anotó. Pero a este el Señor le dijo: sígueme. ¿Cuál fue la respuesta? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le estaba diciendo? O sea, no era que estuviera su padre muerto en ese momento, ¿sí? No era que lo estuvieran velando y ya lo fueran a enterrar, no. Era que ya estaban grandes, que tal vez no pasaría mucho tiempo en el cual él tendría que estarse ocupando de enterrar a su padre, ¿sí? Le estaba diciendo: sí quiero seguirte, pero primero necesito arreglar estas cosas. Necesito estar ahí con mi papá porque le voy a hacer falta, porque ya está pronto para partir. Y eso es válido, ¿verdad? Es algo de hecho justificado. Pero fíjate qué le contestó el Señor. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sí? Hay, sí, necesidades válidas en las cuales tú puedes anclarte para decirle al Señor: sí quiero seguirte, pero primero quiero hacer esto. Pero ¿sabes qué? Te va a decir el Señor: sí, yo sé que hay cosas importantes en tu vida, pero lo que yo te mando, lo que yo quiero que hagas es más importante que eso. ¿Sí? Y si tú aprendes a confiar en mí, si tú aprendes a esperar en mí, ¿sí? Todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Yo me haré cargo de tus necesidades.
Yo te bendeciré, yo bendeciré a tu familia. Tú debes de saber esperar en mí. Pero ve y haz lo que yo te mando que hagas. Porque si tú le das prioridades a otras cosas, no será el camino que Él quiere para ti. ¿Sí? Nuestras prioridades son fundamentales delante de Dios. Él ve en qué lugar de tu corazón está Él en tu vida, por más apariencia que puedas tener. Él sabe qué es más importante para ti. ¿Sí? Y ya para terminar esta parte, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y fíjate bien, o sea, era más o menos la misma situación, ¿sí? De dos, o sea, te sigo, pero yo quiero atender asuntos, pero no fue el mismo espíritu que cada uno tenía. Este último le dijo, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué tajante fue con él. ¿Sí? Sí te seguiré, pero deja que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Sí? ¿Cuáles son tus prioridades, hermanos? Eso es una pregunta que tienes tú que responderle al Señor. Y si tienes dificultades ahí, tienes que primero reorganizarte, arreglarlas. Porque si tú estás en una situación en la cual el Señor te demanda que tengas paciencia y que confíes en Él, no vas a poder así. Si Él no es tu prioridad, difícilmente, ¿sí?, vas a aprender a esperar en el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Si Dios no es tu prioridad, nunca sabrás esperar en Él. Cuando alguien, ¿sí?, incluso algo, de veras te interesa, buscamos el tiempo, ¿verdad? Buscamos la manera, y aún si no lo logramos a la primera, le insistimos, perseveramos, le buscamos la forma. No sé, por ejemplo, cuando conociste a quien ahora es tu esposa, ¿no?, o tu esposo, ¿no? ¿Todo fue así bien facilito? ¿Todo se dio como a niño al dedo? ¿No tuviste ninguna dificultad por ahí en el camino que superar? ¿O a la primera ya dijiste, no, por aquí no es? Pues no estarías con ella o con él ahorita, ¿verdad? En tu carrera, ¿siempre te fue bien? ¿Nunca tuviste que correr la milla extra, pagar el precio, quemarte las pestañas, en fin, perseverar, ¿verdad? Si de veras te interesa Dios en tu vida, tienes que darle la prioridad que Él demanda. Ahora, las otras dos preguntas. ¿Eres paciente? ¿Tienes confianza en Dios? La paciencia y la confianza en Dios son indispensables en la vida de cada creyente. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Hay infinidad de versículos, ¿no?, y que por donde sea los podemos encontrar. Muchas de las pruebas, ¿sí?, que pasamos tienen como objetivo aprender a ser paciente, aprender a tener confianza en nuestro Señor. No se puede esperar con agrado a Dios sin ser paciente, ¿sí? Si no has pasado estas pruebas,
volverás a ser probado hasta que estés listo. El Salmo 40, vamos a ver este Salmo 40 muy hermoso. Vamos a ver 4 versículos de este Salmo nada más, los primeros 4. ¿Ya están ahí? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo estuvo esperando al Señor? Pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Pero esa es una característica que está ahí como parte de la espera, pacientemente. Y entonces, ¿qué pasó cuando estuvo esperando pacientemente? El Señor escuchó. ¿Esperar pacientemente es estar ahí sentado nada más a ver qué pasa? No, ¿verdad? Estás orando, estás buscando, estás actuando, ¿sí? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice en el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sí? Vino entonces la respuesta del Señor y fue, wow, ¿no? Qué tremendo. O sea, me sacó, me puso en un lugar alto, o sea, por encima de toda esa situación en la que estabas, tus problemas, lo que sea. ¿De qué te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida hoy? Y luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y finalmente en el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Fíjate, confiar en Dios es enfocarte en Él. Aun cuando tú ves a tu alrededor gente mala que aparentemente prospera, que tú lo ves y dices, mira, tiene todo, materialmente hablando, ¿verdad? Y es un delincuente, y es alguien, o tal vez no es delincuente, pero es alguien que no confía en el Señor, que no cree en Él, que no vive conforme a los preceptos de Dios. Y tú dices, y prospera. Pero ¿qué te dice el Señor? Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sí? Como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Como le pasó a Asaf, ¿sí? Por poco resbaló, ¿no? Por ver la prosperidad de los que no aman ni respetan a Dios. Y quiso ser como ellos, ¿sí? Pero cuando entré en tu presencia, ¿qué dice? Entendí, ¿verdad? El fin de ellos. Muchas cosas son efímeras en este mundo, ¿sí? Pasan pronto, ¿no? Hoy puedes tener todo y mañana nada. Yo el viernes cuando me desperté no sabía que iba a tener un carro y regresé a la casa en la tarde con un auto.
Y Dios sabía que se lo estábamos pidiendo hace tiempo. Sí, hermanos, o sea, fue algo que Dios movió ahí así en un instante. Pero Él es real y te bendice. Y vale la pena esperar en Él, confiar en Él. ¿Sí? Todo lo que Él te dé es bueno. Y muchas veces nos da algo hasta para probarnos. Y nos quejamos. Pero si a veces en algo pequeño que nos da, pues fallamos, ¿cómo vamos a recibir algo más grande? Así que cualquier cosa que recibas del Señor, fíjate bien, por pequeña que sea agradecido y disfrútalo. Gózalo. Gózate en todo lo que el Señor te dé. Gózate en la mujer de tu juventud. Gózate con tus hijos. Gózate en donde vives, en tu trabajo, en lo que tengas y hasta en lo que no tengas. Pero el Señor sus promesas las cumple. Él es fiel. Amén. Mantenernos enfocados en Dios es clave para no perder la confianza ni desesperar. Santiago, ya vamos en la recta final, hermanos. No se duerma, aguante un poquito más. Yo sé que el calorcito está duro. De repente así veo como que... Así que aguante un poquito más. Dice Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo que voy a estar en sumo gozo en medio de la prueba? Bueno, es la actitud. Es lo que el Señor te está pidiendo. Que pongas buena cara al mal tiempo, ¿no? Al mal día, como dicen. Sabiendo, fíjate bien, no es así nada más, a ciegas. Es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La palabra griega que está aquí en el original es hupomone, que significa perseverancia en hacer el bien. Y cuando hablamos de perseverancia, hablamos de un esfuerzo, ¿sí? Hablamos de algo que te va a costar, que tienes que esforzarte, ¿sí? No es algo que tiene su propia energía, ¿no? Y va y viene, ¿no? Tú tienes que hacer algo. Constancia, tolerancia. Esta misma palabra sí se traduce en diferentes versículos de esa forma. Y como paciencia, por supuesto. Mas tenga la paciencia su obra completa. Ahorita se los voy a leer de otra versión para que vea cómo está mucho más claro. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjate bien, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es importante pasar las pruebas? Y luego andamos padeciendo ahí de tantas cosas que nos hacen falta cuando el Señor quiere, ahora sí que equiparnos de todo lo necesario, pero pues no pasamos. Fíjate, eso fue de la versión 1960, ¿verdad? La que todos normalmente usamos. En la versión TLA, o sea, traducción del lenguaje actual, ¿cómo dice? Estos mismos versículos. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades.
solamente algún tipo de dificultad. No, no. Toda clase de dificultades, no importa la naturaleza de ella. En tu matrimonio, en el trabajo, donde quiera que te encuentres, en la calle, o sea, cualquier dificultad. ¿Sí? Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. No que ya nunca vas a tener dificultades, pero vas a tener la experiencia. Y aquí también se refiere a eso la palabra paciencia. Vas a tener esa experiencia para soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. A esto se refiere ahí cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que resistas hasta el final de la prueba. Es decir, hasta que salgas aprobado, ¿no? Para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¿Por qué muchos tienen dificultades para obedecer lo que Dios les manda? Porque pues, al principio de cualquier prueba ya están ahí claudicándose. Nunca pasan las pruebas. No aprenden la obediencia. ¿Cómo aprendió nuestro Señor Jesucristo? Obedeciendo. Aprendió, dice. Soportó. Tu carácter cristiano tiene que ser probado y purificado. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor que experimentas, todo ese, ahora sí que sudor y lágrimas que tienes que pagar durante las pruebas, te purifican. Te capacitan, te dan la experiencia que vas a necesitar tarde o temprano. ¿Sí? Un aspecto clave que nos permitirá, fíjate bien ya para terminar, esperar pacientemente en Dios en plena confianza es saber y conocer que Dios es soberano. Dios es soberano. La soberanía de Dios se define como su control independiente y total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia, sujeto a ninguno, influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca, siempre como le plazca, y nada lo puede resistir. Esa es la soberanía de Dios. Fíjate bien estos versículos de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10. Se los voy a leer yo. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Hay algo que se puede interponer en el camino del Señor? ¿Hay algo que pueda hacerle frente? ¿Hay algo que pueda resistirle? Él hace lo que quiere. Y si tú sabes esperar en Dios, el Señor cumplirá su promesa, porque no hay nada que se lo pueda impedir.
En Jesucristo nuestro Señor fue depositado todo poder. Tiene poder sobre todo el universo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta entonces trabajo confiar, esperar? Y entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, de acuerdo a nuestra propia prudencia o de acuerdo a nuestros tiempos. Esa no es la forma, hermanos. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, con paciencia, con confianza, no con tus propios recursos, con los que Él te dé, no con la sabiduría del mundo, con la sabiduría que Él te da. Y dice Santiago ahí donde estábamos leyendo, ¿verdad? Si alguno tiene o está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Señor y Él le dará sin reproche alguno. Necesitamos caminar confiadamente en nuestro Dios. Enfrentar las pruebas que vengan delante de nosotros, ¿sí? Superarlas para poder estar capacitados y aprender la obediencia. Cristo aprendió la obediencia también. Amén, hermanos. Así que aprende a esperar en el Señor. Y que cuando muchas veces no se viene con el pastor y ya expones tu situación, ¿no? Y que para ti puede ser lo más complicado del mundo, ¿no? Y entonces el siervo del Señor te dice, espera en el Señor. Pero es que lo que yo necesito, espera en el Señor. Pero es que lo que yo quiero, espera en el Señor. Y muchas veces queremos arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas. Y en lugar de esperar en el Señor, terminamos desesperando en el Señor. Aprender a esperar en Dios requiere paciencia, requiere confianza en Él, requiere que establezcas tus prioridades. Y si Él no es tu prioridad, sorry, pero aquí no es, te va a decir el Señor, ¿sí? Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros, hermanos, lo que el Señor desea es bendecirnos, que todos sepamos esperar en Él y entonces podremos ir de victoria en victoria, ¿sí? De triunfo en triunfo, sorteando todas las dificultades que vengan delante de nosotros y triunfaremos, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor, porque Él es fiel y todopoderoso. Amén. Pues vamos a dejarle aquí con este tema. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Repito, si alguien quiere que intercedamos o oramos por algo, puede decirlo, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes aquí, desde el mayor, Señor, aún hasta los niños, Padre Celestial, que seas con cada uno de nosotros, que nos ayudes a confiar más en ti, Señor, a esperar en ti, pacientemente, Señor, como leímos hace un momento, Padre. Sabiendo, Señor, que aún en medio de toda prueba, tú estás con nosotros, Señor. Y que junto con la prueba también tú nos das la salida, Señor. No estamos solos. Y que si sabemos esperar en ti, Señor, vendrá ese premio que tú tienes
destinado, Señor, para aquellos que confían en ti, bendito Dios. Padre, te ruego que fortalezcas, que ayudes, que proveas todo lo necesario, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes que estén pasando por dificultades. A cada familia, Señor, que supla sus necesidades, Señor, que sanes, que restaures, que levantes, Señor. Aún, Señor, que resucites matrimonios, relaciones, Señor, perdidas. Padre Celestial, gracias te damos. Te pedimos también por las ofrendas, por los diezmos, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a cada dador alegre, Señor. Prospérales en sus trabajos, en sus negocios. Guárdalos de todo mal, Señor. Guárdalos del enemigo, Señor, del día malo. Cuida nuestros pasos, Señor. Y bendice y prospera a cada familia de esta congregación, Señor. Y que todas nuestras necesidades sean suplidas, Señor. Te pedimos por las necesidades de la iglesia, Señor. Multiplica los ingresos, Señor, para que podamos sacar adelante todos los compromisos que tenemos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.